Hola amigos de Trujillo Soy Magazine. Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, jueves 10 de marzo, nos encontramos con una invitada especial. Ella es la doctora Tania Carolina Bocanegra Risco. Ella es actualmente, es especialista en políticas públicas, además ha estudiado perspectiva de género por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Actualmente se desempeña como juez supernumeraria de la subespecialidad violencia familiar de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Ella es conferencista a nivel nacional e internacional respecto a temas de violencia familiar, violencia de género. El día de hoy tenemos un tema bastante importante que tocar en el marco del mes del Día de la Mujer, recién que hemos pasado el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Este tema es sobre las medidas de protección y cautelares en el marco de la Ley 30364. Doctora Tania, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Permíteme saludar a tu público. Estoy muy emocionada por la invitación y quiero agregar que adicional a este marco por el Día de la Mujer, también el día de hoy es el Día Internacional de la Jueza. A partir de hoy estamos celebrando, estamos con mucha emoción también, así que justamente ha coincidido con esta entrevista. Gracias. Bien, felicitarla también por su día, definitivamente. Vamos a iniciar, explicando el marco general para que las personas entiendan este tema, ¿no? ¿Cómo nació? ¿Cuál es la finalidad de la Ley 30364 que se dio? Gracias. Sí, es importante que la ciudadanía tenga conocimiento respecto a que existe ya hace una data antigua una política nacional de lucha contra la violencia de género. Muchas veces pensamos que está limitado solo al tema mujer, sin embargo, te comento que es una política mucho más amplia. Estamos hablando del tema de género, que incluye incluso algunas situaciones de vulnerabilidad adicionales al tema mujer. Por la condición de mujer, tenemos ahora, a partir de esta ley 30364, que emitir ciertas medidas de protección y ciertas medidas cautelares. Sin embargo, también se está protegiendo a los integrantes del grupo familiar. Y si dentro de esos integrantes del grupo familiar encontramos algunas situaciones de vulnerabilidad, tenemos la obligación como jueces, como operadores de justicia, de poder identificarlos y también brindarles este ámbito de protección. Así es. Entonces, ¿qué es lo que protege más allá, los tipos de violencia que existen en el marco de la ley? ¿Qué es lo que se protege tanto a la mujer como a los integrantes del grupo familiar, como usted nos está explicando? Bien, para empezar, porque sé que muchos ciudadanos están con bastante expectativa, sobre todo, ¿cuáles son los tipos de violencia que se protege a partir de esta ley 30364? Y sobre todo, recordemos que finales del año 2020 se emitió el texto único ordenado de esta 30364. ¿Y por qué se emitió este texto único ordenado? Es justamente con la finalidad de dar este ámbito de protección mucho más amplio, con principios propios, con enfoques diferenciados, que ahora ya no hay excusa para los operadores de justicia de poder dar solución a un caso tal vez difícil, porque tenemos un marco convencional muy amplio para poder solucionar. Tipos de violencia, como me habías preguntado, tenemos la violencia física, que es una de las más comunes, la violencia psicológica, tenemos también la violencia económica y una de las violencias que está considerado en ese texto único ordenado, y mira, no es casi muy usada, es el tema de la violencia estructural o la violencia estatal. La pregunta para los que están conectados: muchos de nosotros somos conscientes que el Estado ha descuidado y ha incumplido muchas obligaciones de proteger a través de estas políticas nacionales que se vienen emitiendo. Tenemos varias políticas nacionales implementadas, sin embargo, las ha descuidado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha declarado responsable al Estado peruano porque le ha dicho: no es suficiente con que me implementes una política. Tú tienes que velar porque se dé esta protección real. Tenemos un caso en La Libertad, por ejemplo, en finales del 2020 se emitió una sentencia donde se responsabiliza al Estado peruano por no haber implementado una política de eliminación de la violencia con un grupo vulnerable como es los integrantes, en este caso, de la comunidad LGTBIQ. Entonces, este texto único ordenado, esta ley nos trae enfoques diferenciados, enfoques amplios y principios también propios que le da una real autonomía a esta situación del tema de violencia, que es un mal que aqueja a nuestra sociedad. Así es. Entonces, ya entendiendo los tipos de violencia, el marco, cómo nació esta ley y qué es lo que busca realmente, ¿no? Doctora, ¿qué nos podría decir cuando se activa el aparato estatal respecto a este tema?
¿Qué es lo que hacen exacto? ¿Cuál es su función? ¿Cómo ustedes ya entran a tallar, ¿no? ¿Cómo se da ya lo que empezamos a hablar sobre el tema del día de hoy, ¿verdad? Las medidas de protección. ¿Cómo es que ya aquí entra a tallar su función? Muy buena pregunta. Efectivamente, lo que el ciudadano quiere es saber cómo es ya cuando el operador de justicia tiene en mano este caso o esta denuncia que llegó. Primero, para que toda la comunidad tenga claro que ustedes pueden denunciar, por ejemplo, lo más sencillo, línea 100. Llamando a la línea 100 pueden denunciar un tipo de violencia, ya sea de manera directa o también que somos conocedores. ¿Cuántas veces escuchamos el vecino, ahora que vivimos, o el tema de vivienda es mucho más vertical, tenemos, ya no es como casas para cada espacio, no. Podemos escuchar, podemos estar alertos. En el trabajo también podemos estar alertas de situaciones de violencia que ocurren día a día. Tal vez la compañera que llegó con un estado de ánimo diferente, golpeada, con lentes. Entonces tenemos que estar alerta. Los ciudadanos tenemos que estar alerta y la única solución aquí es denunciar. ¿Cómo denuncio? Línea 100. Incluso chat 100 también puede denunciar directamente en el local del juzgado, en el local del juzgado más cerca a tu ubicación, en las comisarías, los centros de emergencia mujer, que es donde funcionan. Eso sí es parte de una política pública y respeto y resalto que el Estado ahí sí se ha puesto las pilas y ha implementado los centros de emergencia mujer casi en todas las comisarías. Entonces, tenemos también las fiscalías de manera directa. Entonces, ya no hay excusa para no poder denunciar. Pero la pregunta que tú me hacías, doctora, ya tenemos el caso. Ahora, ¿qué hace la víctima? Simplemente se debe emitir una medida de protección y eso va a quedar en el papel, porque eso es lo que muchas veces los ciudadanos dicen, doctora, ¿qué hago con una resolución que me dice cese la violencia, tal vez, aunque ahora ya no se puede poner cese la violencia, sino las prohibiciones específicas? La prohibición, por ejemplo, de acercamiento, o el retiro del hogar, la prohibición de comunicación, entre otras. Entonces, adicionado a las terapias psicológicas. Entonces, la idea es que el ciudadano tenga confianza en la institución, tenga confianza en los operadores. Se está dando una capacitación justamente a todos los operadores de justicia. Yo creo que todavía el Estado ahí tiene una gran responsabilidad de capacitar a todos los operadores de justicia, no solamente a los jueces, no solamente a los que trabajamos en el Poder Judicial, sino también a los integrantes de las comisarías, porque aquí es y permítame comentarte que esta es uno de los primeros situaciones en la que el ciudadano no está contento con el sistema. También a veces, ¿verdad? Porque, mira, permítame comentarte, el mayor índice de violencia doméstica se reporta en integrantes de la policía. Y ellos son los primeros que tienen contacto con la víctima. Existen protocolos, existen manuales que te dicen cómo tú atiendes a la víctima. Y lo más importante es escuchar a la víctima. Si yo escucho a la víctima y determino de manera integral el conflicto, yo voy a poder darle una medida de protección coherente. ¿Qué gano emitiendo una medida de protección que no es coherente con el conflicto actual? No voy a apoyar, no voy a solucionar. Forma de redacción, de repente, ¿qué es lo que tiene que ir en esa denuncia, ¿no? O qué es, sobre todo, el tipo de violencia. Y permíteme, te comento un caso rapidísimo. Sí. El mayor porcentaje de tipos de violencia que son denunciados son la violencia intrafamiliar. Sin embargo, como dije al inicio de esta conversación, en realidad nosotros somos conscientes que el Estado también comete violencia estructural y esa no es denunciada. Entonces, ¿qué nos corresponde como jueces? Nos corresponde visibilizar con esas gafas correctas situaciones que, si bien es cierto, llegan por un tema de violencia intrafamiliar, puede ser que se esté dando un tema de violencia estructural. Un caso sencillísimo. Por ejemplo, en zonas de pobreza o pobreza extrema tenemos un alto índice de embarazo adolescente. Y si tenemos embarazo adolescente, significa que en este caso llegan las denuncias de adolescentes de 17 años denunciando violencia intrafamiliar. Pero como juez solamente debo resolver el caso de la violencia intrafamiliar o debo averiguar un poco más, y cuando se le pregunta, por ejemplo, en la ficha ocupación, ella dice secundaria incompleta, dejé de estudiar por el tema del embarazo adolescente. Pero hay una política pública que dice vamos a fomentar la reinserción de ese adolescente. ¿Qué hace el Estado por ello? Aquí corresponde justamente el papel del operador jurídico para poder darle una protección integral y darle una medida, lo que habíamos comentado, una medida adecuada. Adicional al tema de la prohibición del supuesto agresor de poder tener comunicación, de fijarle tal vez una medida cautelar de alimentos, adicional a ello, puedo disponer que el centro educativo, que no hizo nada porque esta alumna desertó y no hizo un monitoreo, y esta política le dice obligación del centro educativo, obligación de la Gerencia Regional de Educación, obligación estatal de todas estas instituciones, incluso el Ministerio de Educación, de velar
por la reinserción escolar de este adolescente. Entonces, creo que ahí sí se configura una protección integral de darle una medida de protección, lo que me comentabas, adecuada a esta víctima. Claro, para cumplir finalmente el fin real, los fines, ¿no? El fin real de este tipo de medidas de protección que muchas veces, como bien lo mencionan las personas, no solamente las mujeres, ¿no? Sino los integrantes propiamente dicho del grupo familiar, se cuestionan, ¿no? O qué es lo que en todo caso, para poder cerrar este punto, decimos, ¿qué pasa si tengo unas medidas de protección dictadas por una juez como usted, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, la situación sigue la misma. ¿Qué es lo que tendrían que hacer las personas? Perfecto, muchas gracias por tu pregunta. Y efectivamente, miren, no solamente acaba en el tema de emitir una medida de protección. Los jueces estamos obligados a aplicar el principio de supervisión. ¿Qué significa eso? El texto único ordenado nos dice, operadores, no solamente de justicia, Policía Nacional, Centros de Emergencia Mujer, Fiscalía, actúen ustedes. Hasta las visitas inopinadas. Hasta las visitas. ¿Por qué? Porque las medidas de protección no se acaban con el dictado. Yo puedo, si es que evalúo el conflicto posteriormente, puedo sustituirlas, puedo ampliarlas y también puedo dejarlas sin efecto. Porque esa, te comento que es una de las preguntas que siempre me hacen. Doctora, ya me reconcilié, incluso estoy embarazada nuevamente. Ya la situación, tal vez el tipo de violencia que fue solo psicológica, imaginemos que fue un tema de violencia que hubo por un tipo de riesgo, según los profesionales, lo categorizaron como un riesgo leve, pero ella quiere darse o ellos quieren darse una oportunidad. En el caso de violencia por el hecho sucedido, ya se dictaron las medidas de protección. Sobre eso ya no hay vuelta que dar. Sin embargo, sí se puede, si él, por ejemplo, o ellos ambos como pareja, siguieron la terapia psicológica, el centro de salud me reporta a mí en cumplimiento de sus obligaciones de que han llevado la terapia, de que el conflicto que hubo ha desaparecido, que la situación, claro que el juez puede cambiarlo, puede sustituirlo, puede ampliarlo o también puede dejarlo sin efecto. Exacto. Pues su vigencia, digamos, de no ser de ninguna de estas clases, de una de estas clases o cambios que se puedan dar, finalmente también termina, no hay un cese final. No existe un cese. Eso también es algo que se pregunta y hay confusión. ¿Por qué? Porque con la ley anterior, justamente se dejaban sin efecto, incluso de manera inmediata, cuando el proceso penal, porque eso también es una pregunta que nos hacen mucho, que es, existen dos ámbitos en este caso del tema de violencia. Uno es el ámbito de protección y otro es el ámbito de sanción. En el tema de las medidas de protección, estas no van a dejarse sin efecto hasta que el riesgo que las generó no haya desaparecido. ¿Quién determina si desapareció o no desapareció el riesgo? En este caso, los operadores de justicia. Entonces, las medidas de protección van a continuar. No es que, doctora, el supuesto agresor, o bueno, ya cumplió tal vez una condena, pero ahora va a retornar al hogar. Tengo miedo, porque esa es la angustia que sienten muchas mujeres. No, las medidas de protección van a continuar. Incluso, doctora, se ha declarado la inocencia de este supuesto agresor en el ámbito de protección y en el ámbito penal no se determinó culpabilidad. Doctora, ¿inmediatamente va a poder regresar a mi casa? No. Si se dispuso el retiro, esa medida de protección va a continuar. Entonces, la idea es que confíen en nuestras instituciones, ¿no? Así es. Doctora, para poder concluir esta entrevista que ha sido bastante enriquecedora, informativa, sobre todo también preventiva, de repente algún último mensaje que usted pueda dar respecto a los casos de violencia en sí, la responsabilidad que tenemos de ciudadanos, amigos, vecinos, ¿no? De que pueda haber una proyección diferente de parte de la sociedad. Agradecerte por la entrevista y si me permites unas palabras finales, justamente dirigirme a la ciudadanía en que todos tenemos la obligación como parte del Estado en contribuir para lograr este único fin, erradicar la violencia contra las mujeres. Alcemos la voz. 8 de marzo hemos alzado la voz, han existido protestas y con mucha pena veo que hay grupos que todavía dicen que existe una sobrevictimización respecto a las mujeres, pero no es cierto. Los índices, no es que simplemente nosotras hoy estamos conversando sobre el tema de violencia. Los índices, tal como lo dice el informe defensorial 2021, como lo dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha elevado de manera exponencial el tema de la violencia. Entonces, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, indistintamente en el ámbito donde labores. Puedes estar dentro del sector justicia, puedes estar en los medios de comunicación y la importancia de los medios de comunicación de publicitar la finalidad de esta política de erradicar de una vez esta violencia que aqueja en su mayoría a las mujeres. Muchísimas gracias. Bien, doctora Tania, muy buenas, muy agradecida por esta entrevista, por la información, por el tiempo también que ha tenido de recibirnos y poder informar todo esto.
supuesto, a las personas que nos siguen en Trujillo Yo Soy Magazine, y así también invitarlos a la campaña escolar que estamos organizando de parte de nuestro medio para poder llevar útiles escolares a diferentes poblados, centros poblados y grupos que necesitan de nuestro apoyo. Muchas gracias y conmigo será hasta el próximo jueves. Buenas noches. Gracias. Gracias.